¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. TV UAP y el CUPREDER, Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Estamos presentando la emisión de Carolinos del día de hoy. Vamos a hablar del derecho al agua, a la vida libre de violencia también, con el trabajo del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, y además vamos a comentar también algunos aspectos muy relevantes de la situación de caída de ceniza del Popocatépetl que estamos padeciendo pues en esta zona centro del municipio de Puebla. Buenas tardes, les doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Les recuerdo que este programa es una producción conjunta del CUPREDER y del Centro Universitario de Participación Social, ambos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy, jueves 18 de mayo, les saludo, soy Alejandra López, a nombre de mi compañera Mónica Olvera, que es la conductora titular de esta emisión. Le doy la bienvenida también a Emilio Muñoz Berruecos, coordinador de incidencia del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos. Desde Tlaxcala se dio una escapada para estar con nosotros en vivo aquí en el estudio. Muy bienvenido, Emilio, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Con él vamos a platicar acerca del 21º informe del comité, precisamente Fray Julián Garcés, un espacio pues entrañable para también nosotros en el CUPREDER, muy querido por tantas aventuras que hemos también transitado juntos. Y vamos junto con Emilio, pues a repasar cuál es las líneas de trabajo que se informaron principalmente en este documento, que versan en primer lugar sobre la lucha contra la trata de personas en el corredor Tlaxcala-Puebla, principalmente niñas y mujeres, y la otra línea es la defensa del derecho a un medio ambiente sano, en específico la cuenca del río Zaguapan, lugar gravemente castigado por la contaminación de décadas, con daños que repercuten desde luego en la vida de comunidades y pueblos de Tlaxcala, pero también del estado de Puebla, porque compartimos la misma cuenca, ¿eh? ¿Han oído hablar de Zaguapan Atoyac? Bueno, pues es eso. Síganos a través de las páginas de Facebook de CUPREDER y la página web de TV UAP. Vamos con la información primero del estado del tiempo y luego de la actividad eruptiva del Popocatépetl. Acerca del estado del tiempo, se anticipan para las próximas horas canales de baja presión al interior del país que favorecen lluvias y actividad eléctrica en los estados del oriente, centro y sur del país. El pronóstico en particular para el estado de Puebla, en Puebla capital, esta zona centro, cielo despejado a medio nublado, con lluvias y actividad eléctrica. El ambiente se espera caluroso, bochornoso diría yo, con temperatura máxima para hoy de 24 grados, viento dominante del suroeste y velocidad de 18 a 20 kilómetros por hora. En las sierras norte y nororiental tendrán más bien por allá condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias, naturalmente es la época ya, además ya pasó San Isidro Labrador, ya toca, ambiente fresco al amanecer y caluroso durante el mediodía. El viento dominante provendrá del noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La Sierra Negra y la Mixteca tendrán cielo medio nublado a nublado con tormenta eléctrica. El ambiente es caluroso con temperatura máxima de 30 grados centígrados. Viento con dirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Ahora, acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, les comento primero lo que nos indica el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 154 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Muy cerca de las 4 de la mañana hubo una explosión menor, pero perceptible. Adicionalmente, se contabilizaron 618 minutos de tremor de alta frecuencia y un evento volcanotectónico registrado ayer a las 12 horas con 53 minutos con magnitud de 1 grado. El Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil nos reporta lo que ya sabemos los que vivimos por acá, ¿verdad? Que hubo una caída de ceniza en la ciudad de Puebla y en los municipios de Atlisco y Cholula. Ligera, dicen ellos, la cosa es que nosotros la estamos padeciendo porque ya se acumula la de antier y la de antes y la de antes, en fin. Las explosiones que ocurren en el Popo o en cualquier volcán activo están acompañadas siempre de señales sísmicas y sonoras.
Estas últimas se registran mediante detectores de presión o con micrófonos simplemente. Entonces es posible llegar a escucharlas con diferentes niveles de intensidad. Depende de factores atmosféricos que estén presentes al momento justo de los eventos o por las condiciones morfológicas del cráter. Se trata de un fenómeno que es normal en estas condiciones de actividad del volcán y no necesariamente escuchar esto significa que en ese momento está incrementando la actividad volcánica. Cabe hacer notar que en la condición actual del Popo, que está caracterizada por la formación de pequeños domos de lava, así en la cazuelita del cráter, y su posterior destrucción mediante explosiones, principalmente de tamaño menor a moderado, es probable entonces que en los próximos días y semanas sobre todo la población cercana al volcán, los municipios de más arribita, San Nicolás, Xochimilco, la parte alta de Atlisco, la parte alta de Zitziguacán, perciban estas fases audibles. El CENAPRED reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter. Amigos, amigas aventureros que van a tomarse la foto a la orilla del cráter, no suban, porque es muy probable que sigan ocurriendo las explosiones y ya ha habido muertos por esta causa. Así es que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros, pues yo diría, pues obviamente la gente que tiene que ir a trabajar, pues tiene que aventurarse, pero la verdad irse a exponer nada más de paseo, no aguanta. Asimismo, en caso de lluvias fuertes, esto es muy importante para las poblaciones que están asentadas en o cerca de barrancas, en el edificio del volcán, la barranca de Huiloac, por ejemplo, la barranca de Nechapa, a alejarse de los fondos de las barrancas en caso de lluvias fuertes, porque sí hay un peligro de flujos de lodo y de arrastre de escombros, porque hay mucho material suelto en la parte alta del volcán y el agua la puede arrastrar. El semáforo de alerta volcánica del Popo sigue en amarillo fase 2, ahí está, hasta que no nos avisen otra cosa, pues esa es la información. Y antes de terminar esta sección, vamos a repasar rápidamente las afectaciones por la caída de ceniza que hay que tomar en cuenta para protegernos. Miren, en primer lugar, las molestias sobre los cuerpos. En vías respiratorias, desde luego, ojos y piel, las molestias aumentan, sobre todo para las personas con enfermedades crónicas de vías respiratorias o de piel y padecimientos alérgicos. En los techos, en las estructuras edificadas, si las cenizas acumulan techos frágiles de mampostería, de láminas de cartón o de acrílico, pues estos pueden desplomarse, caerse. Una capa de ceniza de 1 centímetro de espesor pesará unos 15 kilos por metro cuadrado. Un techo de 15 metros cuadrados, por ejemplo, pues puede acumular unos 750 kilogramos por cada centímetro pues que tenga ahí, ¿no? Si la ceniza se moja por la lluvia, pues el peso será un poco mayor, imagínense, ¿no? Ahora, la obstrucción de conductos, cañerías o drenajes, esta tendencia a la sedimentación y al endurecimiento que tiene la ceniza provoca precisamente que se puedan tapar estos lugares en los que se cola la ceniza. El drenajes, decía yo, no solamente los de las casas, habitación, sino también los drenajes públicos. El agua corriente sobre las superficies pues arrastra la ceniza hasta el alcantarillado y puede provocar su tamponamiento. La contaminación de agua y alimentos, ese es otro aspecto. La ceniza que es más fina o más granulada puede desde luego contaminar alimentos y depósitos de agua porque es un material extraño, no digerible. Daños a los equipos mecánicos y electrónicos. La ceniza tiene propiedades abrasivas, es como una lija o incluso hasta como una lima, ¿no? Compuesta de cristales de silicio, entre otros elementos. Por eso puede desgastar o arruinar por completo motores como los de los autos, piezas como los valeros, discos de computadora y otras máquinas con sistemas de rotación. En caso de emisiones mayores, como puede producir una carga electrostática, esta generaría descargas que afectan los equipos electrónicos y magnéticos. Lo diminuto de la ceniza pues hace muy difícil combatirla porque se introduce en los huequitos de los equipos y piezas que incluso parecen bien sellados. Entonces, es necesario recoger la ceniza a la brevedad posible y entregarla en bolsas al servicio de limpia. De no poder hacerlo inmediatamente, entonces pues conservarla en algún lugar hasta que pueda entregarse al carro de la basura, si es que esto funciona en las comunidades o localidades de donde nos vean, nos escuchan.
No hay que permitir que se asolven las cañerías y bajadas de agua. Si es posible y la cantidad no es demasiada, pues esparcirlas en zonas ajardinadas o usarla como sustrato en macetas o jardineras es una buena opción. O lo era, porque ahora es tanta la ceniza que pues ya a lo mejor ya no lo es tanto. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay que tapar muy bien los depósitos de agua y de comida de las personas y de los animales, también aguas con el agüita de las mascotas o con el agua que se le deja ahí a los animales para tomar en el campo. Hay que cambiar constantemente los filtros de los autos y de otras máquinas, sellar lo más posible la entrada de puertas, ventanas, pues para minimizar que tenga uno que estar barriendo y limpiando la casa cada rato, y cubrir lo mejor posible las computadoras y maquinaria delicada. Es muy recomendable, ahorita sí, ni modo, volver a usar cubrebocas para andar en la calle. Ya no es por el COVID, es para que no estemos respirando tanto la ceniza. Y pues gafas para proteger los ojos y ropa de manga larga para las personas que tengan más sensibilidad, ¿no? Entonces, hay una pregunta que nos han hecho de manera reiterada en el CUPREDER, que si la ceniza es buena o mala para las plantas en realidad, ¿no? Entonces, en otros momentos nosotros hemos dicho, por la experiencia empírica, que la ceniza pues no es necesariamente tóxica porque sus compuestos pues son normalmente elementos minerales que están presentes igual en la naturaleza. Pero el asunto ahorita es que el volumen que ha caído en estos días implica sí ya la necesidad de otro manejo, ¿no? En algunos lugares la ceniza cae aún caliente mientras más esté uno cerca del cráter, ¿sí? Observaciones empíricas de estos días indican que puede haber daño a algunos cultivos, flores o frutos, pero falta más investigación. Igualmente, la experiencia indica que animales domésticos de traspatio o ganado pues se enferman por ingerirla, a veces hasta ha habido, o sea, se reportan pérdidas de cabezas de ganado, por ejemplo, ¿no? Recomendamos pues el manejo precautorio de la ceniza, más bien confinarla y entregarla si es posible al servicio de limpia y minimizar o limitar lo más posible la exposición. Como en el caso de la pandemia de SARS-CoV-2, la población más vulnerable ahorita ante la erupción o esta fase eruptiva del Popo es aquella que tiene las condiciones de vida más frágiles, la que tiene que salir a trabajar al descubierto en el campo y en la ciudad. Sobre todo en las zonas agrícolas, la situación ya debería estar siendo evaluada con cuidado, porque la salud personal y las formas de vida de las comunidades están directamente en riesgo. Dependiendo de los daños acumulados, podríamos estar atestiguando un proceso de desastre de impacto prolongado al que hay que responder más allá del plan de preparativos de la emergencia que tiene que ver con la evacuación. Entonces, bueno, pues invitamos a la conferencia de la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, acerca de la situación actual en el Popocatépetl. Esto será el próximo miércoles 24 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino, Centro Histórico de Puebla. Habrá transmisión por las redes de Radio WAP y de TV WAP en directo. Ahí pues para salir de dudas de lo que está sucediendo en el volcán. Ahorita en un momentito seguramente nos pondrán la imagen de la invitación con los datos o si no en un momento posterior, pero recuerden, es el próximo miércoles, dentro de 8 días, a las 11 de la mañana en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolinos. Pues bueno, dicho todo esto, y no es por angustiar a nadie, pero pues sí hay que poner atención ahorita en lo que está pasando en el volcán y pues pensar que si bien en la ciudad de Puebla la estamos pasando desde luego mal y todo, en otros lugares la situación es todavía más complicada y pues hay que pensar en que es una situación a la que hay que atender. Pero mientras tanto, vamos a volver a darle la bienvenida a Emilio Muñoz Berruecos, coordinador de incidencia del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, que está en el estado de Tlaxcala. Emilio, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, qué bueno que estás acá. Les voy a decir brevemente que Emilio, pues ya dije, es coordinador del programa de incidencia del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, ACE. Él ha participado permanentemente en diversos proyectos de prevención, de organización comunitaria, denuncia e incidencia frente a los daños generados por la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac
y frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala. Y desde octubre de 2021 está participando junto a otros integrantes del mismo centro en el grupo de coordinación intersectorial e integrado por Semarnat, CESA, que es la Secretaría de Salud de Tlaxcala, supongo, ¿no? Federal. La federal ya. Y CONACYT, ahora es CONACYT con H intermedia, cuyo objeto es atender 7 regiones de emergencia sanitaria y ambiental en el país, una de las cuales es el Alto Atoyac, ¿no? Y también ha participado en procesos de diálogo con autoridades estatales en 2021 para incidir en la aprobación del Programa Estatal contra la Trata de Personas y coordina los esfuerzos del mismo Centro Fray Julián para el impulso ante la Secretaría de Educación Pública de un programa educativo para prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En 2020 coordinó la elaboración de la metodología de acompañamiento para el conocimiento e impulso comunitario en una ecología integral, con la cual se acompaña a 25 grupos comunitarios de la cuenca del Alto Atoyac. Todo esto pues dentro del estado de Tlaxcala, ¿no? Y además es articulista de opinión desde 2011, que aguante, en la Jornada de Oriente, muy bien, de Tlaxcala. Pues otra vez muy bienvenido, Emilio, qué bueno que nos acompañas. ¿Tú qué estudiaste? ¿Por qué fuiste a dar al Centro Fray Julián? Cuéntanos tantito eso. Bueno, yo soy originario de Tlaxcala, de la zona sur. Entonces, digamos, es una realidad que pues me toca no solo personalmente, sino porque ahí está mi familia, están mis amistades, están generaciones pasadas. Yo estudié trabajo social en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, una de las fundadoras, Ana Lucía Gaitán Quijano, una religiosa dominica de la Presentación, era nuestra maestra. Ella nos daba mucho trabajo social y derechos humanos, trabajo social y educación popular, esta parte que se ha ido perdiendo. Y bueno, esta posibilidad de acción social, que es parte nodal de la formación de las y los trabajadores sociales, pues está imposibilitada de hacerse al interior de la universidad, curiosamente. Y entonces ya lo que hacía era sacarnos a los proyectos que impulsaban por fuera, junto con la iglesia y con algunos catedráticos. Y entonces nos invita a conocer este trabajo que ellos vienen haciendo con las comunidades parroquiales. ¿Cuál era el tema del trabajo que tenían? Ya era diagnóstico y derechos humanos. Ellos fueron herederos de la teología de la liberación. Ella, algunos sacerdotes fundadores del centro, que ya la mayoría, bueno, ya fallecieron, el padre Ramiro, el padre Juan, el padre Rubén, el padre Armando, todos ellos habían venido haciendo esta reflexión de la teología de la liberación. O sea que, perdóname, este centro digamos que es como, o sea, de este brote, voy a decir así, de conformación de estos espacios en distintas partes del país, como en Veracruz, o sea, en Veracruz, por ejemplo, yo conocí el Centro de Derechos Humanos de Guayacocotla, ¿no? O el trabajo en la zona de Teocelo, ¿no? Todo eso como que emerge, ¿verdad? Más o menos al mismo tiempo. Sí, porque vienen de un movimiento más amplio que va concretándose en muchos lugares de la República, y Tlaxcala le toca esta parte, toda la década los 90, hacen esas reflexiones, hacen intentos por crear un centro de derechos humanos al interior de la universidad, un intento de articular la universidad a las comunidades, sobre todo de inspiración católica, porque eran sacerdotes religiosas, pero no logra consolidarse. Y entonces, bueno, ahí también viene un acompañamiento en este proceso diagnóstico de organizaciones de fuera, también de inspiración católica liberadora, el PRO de los jesuitas, el Vitoria de los dominicos, don Miguel Conchamalo. Entonces, a finales ya por el 2000, se logra tener una agenda muy clara de las problemáticas que están afectando a la diócesis y al Estado, que coinciden, ¿no? Siempre han sido, porque yo noto, hemos tenido la oportunidad de acompañar al Centro Fray Julián en varios momentos y asistir a sus informes, ¿no? Pero noto esto, siempre esta constancia en estas dos líneas de trabajo que son tremendas, ¿no? El tema de la trata de personas, de mujeres, bueno, porque de mujeres y niñas, ahorita vamos a hablar de eso, y el tema de la devastación socioambiental. ¿Así lo veían ya desde 2000? No exactamente así, aunque ya era parte del diagnóstico. Es decir, cuando el diagnóstico queda concretado, aparecen varias cosas. Aparece la pobreza. Españita, por ejemplo, era en esos años de los 100 municipios más pobres del país.
Está el asunto de la migración y la transmigración. Posteriormente el padre Ramiro impulsará otra organización en Tlaxcala para dar atención, porque el centro ya no podíamos con todo. Ya salen las adicciones y aparecen dos problemas que son los que nos van a encargar. Lo que entonces llamaron prostitución. Originalmente en el diagnóstico se enunciaba como, es que hay prostitución, sobre todo hacia el sur del estado. Y bueno, una característica del centro es que también siempre hemos mantenido articulación con la academia, con las científicas y los científicos. Eso es muy característico precisamente de este enfoque de la teología de liberación, ¿no? Que dialoga con la ciencia muchísimo, ¿no? Sí, y también nos ha obligado la propia realidad, porque siempre la carga de la prueba nos las ponen a nosotros, ¿no? Entonces hay que tenemos nuestra percepción práctica, pues claro que ahí hay prostitución, ahí está el río contaminado, pero la ciencia aporta argumentos para fortalecer este planeta. Entonces, lo que se hace junto con la Universidad Autónoma de Tlaxcala es analizar el problema y bueno, lo que se termina concluyendo es que no es prostitución, son redes. Claro. O sea, no hay que ir a rescatar a las mujeres pobres que están ahí desviadas, hay comunidades sino donde hay un mercado, ¿no? O sea, se empieza a problematizar también esos términos, mercado, mujeres, mercancía, ¿no? Redes. Hay un método, hay una organización. Está operando el sistema patriarcal y el sistema económico, el sistema no tiene leyes, no tiene políticas públicas, entonces aparece desde entonces. Y aparece el problema del río. Lo que empieza a decir la gente es que hay gente que se está enfermando y muriendo por la contaminación del río. ¿Eso desde cuándo lo notaron? Desde el ¿te 2000. Acuerdas? Igual en ese diagnóstico sale todo eso. Hay gente que se está enfermando y está muriendo por el río. Por eso digo, ya había una percepción muy práctica, muy clara, pero claro, desde este ejercicio de poder hay un desprecio por el planteamiento de la gente y entonces la obligan a tener que allegarse de la ciencia, de una parte de la ciencia, ¿no? Porque hay también ciencia que se pone pues al servicio del capitalismo. Claro. Entonces se empieza a hacer una serie de articulaciones y ya con este diagnóstico lo que plantean las asociaciones que estaban de fuera es no podemos acompañarles más, pero lo que les sugerimos es que creen su propio centro, un centro de derechos humanos que acompañe este proceso de inspiración católica. Y entonces la gente en asamblea decide formar el centro de tal manera que nosotros tenemos el mandato de la gente. Y la segunda cosa es que le deciden poner Fray Julián Garcés. Y el nombre viene porque, pues como Fray Bartolomé, Antonio de Montesinos, son gente que en sus lugares hace algún reconocimiento por el valor de las personas, ¿no? Entonces, digamos, pues Fray Julián es el primer obispo de la Nueva España. Llega y lo que ve pues es esta barbarie y entonces hace una lucha porque se reconozca que las personas originarias de estos pueblos tenemos alma. Eso nos quitaba la condición de animales, ¿no? Y cierto respeto. Entonces lo logra, realmente insiste mucho con el Papa de su tiempo y logran una bula papal que reconoce. De todos modos, pues nos trataron como esclavos 300 años, ¿no? Pero eso es muy significativo para la gente, reconocer el valor de las personas. Desde simple, y por eso llevamos el nombre de Fray Julián Garcés. Y el Fray Julián Garcés entonces tiene como misión fortalecer la organización y las capacidades de las comunidades para que sean sujetos de derechos. O sea, no es un centro que ofrece un servicio de acompañamiento o quiero decir como, exacto, voy a decir así, como una prestación de servicios pues sí, tienes un problema de derechos humanos, a ver, ¿no? Sino que está constituido por, digamos, sí es así, o sea, en su estructura están las organizaciones, las comunidades organizadas o que están organizándose. Sí, ¿no? Sí, no es que nosotros decidamos libremente, pues ahora vamos a entrar a otros problemas, si no nos los mandata la Asamblea. O sea, todo problema que nosotros abordamos tiene que ser mandatado por la Asamblea. Esa es la característica del centro y el ideal es que se fortalezcan tanto las comunidades, que se avance frente a los problemas, que un día el Fray Julián tenga que desaparecer. Ese es el ideal. Claro. Oye, no, pues nos podríamos seguir hablando y todo, pero vamos a avanzar porque queremos hablar del informe, el 21º informe
informe 21, no, o 23. 21. 21, ¿verdad? Del Centro Fray Julián, al cual pudimos asistir y compartir con ustedes. Y entonces, bueno, cuéntanos, ¿no? Si apegándose precisamente, ahora entiendo, ¿no?, este diagnóstico que está formulado desde hace más de 20 años, ¿no?, estas dos grandes líneas de trabajo, coméntanos acerca justo de la primera línea, ¿no?, de la primera gran situación compleja que se aborda en el informe, que es el tema de la situación que guarda la trata de personas, dicen ustedes, sobre todo mujeres y niñas, en Tlaxcala, porque, bueno, pues eso algo, hasta tiene algo que ver con una manida, muy mala fama, ¿no?, de que, ay, sí, en Tlaxcala, pero como si no hubiera consumo para todos lados. Bueno, pero ya, no me voy a meter en esas honduras. Pero bueno, acerca de este primer aspecto, ¿qué es lo más relevante que se destaca ahora en este informe que nos ofrecieron hace Bueno, un mes? digamos, el informe, pues obviamente es un proceso continuo de estas 2 décadas de lucha de las comunidades. Y digamos, parte de siempre las acciones son en 2 vías. Una vía que le llamamos autogestiva y una vía de incidencia. Entonces, en la autogestiva, durante todos estos años, las propias comunidades han ido haciendo planteamientos de cómo impulsar la prevención en sus propios lugares de vida. Entonces, ahí hay una parte en el informe, que por cierto está en nuestras redes sociales, en la página, si alguien lo quiere leer completamente lo puede bajar. Pero entonces se comparte un poco qué es lo que han venido haciendo frente a estos problemas, cómo desde su ser comunidad y su ser iglesia, pues meten la prevención en la catequesis, en sus prácticas de Semana Santa. Pero por otro lado, ahí está la tarea de revisar cómo el gobierno avanza. En Tlaxcala se tipificó el delito por todo este movimiento de grupos comunitarios en 2007, actualmente está vinculado a la ley federal. Se hizo visible por eso, porque ha habido una acción constante gubernamental, no solo del actual gobierno, sino de las anteriores administraciones, de negar o minimizar el problema. Y eso es parte de lo que se denuncia. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que se cuida demasiado la imagen del Estado. El Estado se cuida su imagen para poder sostener el turismo y la inversión industrial. Entonces, en aras de eso, por ejemplo, la actual gobernadora recién había iniciado su mandato a 5 meses, y entonces en una declaración pública dice, es que hemos disminuido el 83% la trata. Una cosa que viene desde los años 60, según los antropólogos, ¿no?, y historiadores. Sí, hasta más. Entonces se hace un juego perverso de cifras. ¿Qué hacen? Dejan de integrar las denuncias, abren muy pocas carpetas de investigación y entonces, miren cómo ha bajado. O sea, ahora solo tenemos 2 carpetas por año. Y presentan eso como si el problema no existiera. No se está investigando el tema de las redes, de trata, porque esto es un mercado, o sea, eso hay que decirlo. Sí, con pero claridad, además ¿no? el problema es que cuando nosotros pedimos el acceso a la información de 2021, hubo más de 60 denuncias. Entonces el problema ha sido ese, ¿no? ¿Qué haces? No atiendes las denuncias, no las integras bien y dices, solo tenemos 2 casos. No, entonces el problema es mucho más grave. O sea, digamos, en 2015, 16 hicimos el último diagnóstico y pues resulta que víctimas, victimarios o puntos de explotación reconocidos por la ciudadanía había en 40 de los 60 municipios del estado. Y no es el peor estado, eso es cierto, hay una estigmatización. Sí, hay una Ahí el asunto es que estigmatización. hay un sujeto que está denuncia, estudiando, actuando, Así entonces es. se vuelve muy visible. Entonces el problema sigue en los municipios, se siguen deteniendo redes porque la actuación de estas redes es, enganchan en diversos estados de la República, 17 al menos hemos identificado, explotan en una cantidad muy similar, pero además explotan en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una red bastante amplia. Entonces ahí hay un primer problema, ¿no? Entonces nosotros decimos que son gobiernos de simulación, porque por un lado la lucha que dan las comunidades y el centro logran la aprobación el año pasado del Programa Estatal contra la Trata, pero por otro lado luchamos contra esta negación de la gobernadora. Vamos a seguir hablando con de este tema y de otros con Emilio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros en Carolinos. Seguimos conversando con Emilio Muñoz del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Promoción Social, ¿verdad? Eso.
Estamos hablando acerca del segundo eje, bueno, más bien estábamos terminando de redondear aspectos del primer eje del informe anual, el 21º del Centro Fray Julián, para entrar justo al segundo eje de este informe. Entonces, Emilio, lo que te faltaba decir respecto a justamente pues esta contradicción tremenda de que, bueno, estás diciendo que se minimiza desde los gobiernos, el gobierno estatal en particular, la situación de violencia y de trata de personas, y por otro lado ustedes están logrando, teniendo logros como esta firma de este acuerdo, ¿no? Coméntanos un poquito con más calma para entender bien la idea. Ese discurso contrario, y bueno, por supuesto, entonces los retos que tiene esta lucha de las comunidades del centro, pues, por un lado es mostrar la realidad, y por otro, forzar a que el gobierno cumpla su responsabilidad en estos dos sentidos que tú mencionas. Uno, en que cumplimente el programa estatal contra la trata, que básicamente son tres grandes acciones. La atención de las víctimas, la sanción a los delincuentes, porque mientras no haya sanción, pues no hay un mensaje claro de estar en contra. Pero el tercer eje, que es el que se ha insistido mucho desde las comunidades, es la prevención. Y lo que se dice, la prevención para nosotros significa un proceso de educación y reeducación masculina. Es decir, es una tarea que tiene que asumir la Secretaría de Educación Pública, que es parte de lo que se informa, la firma del convenio en mayo del año pasado, para establecer proyectos desde las escuelas que generen estos cambios de mentalidad masculina, de no ver a las mujeres como objetos de placer en el ejercicio de la violencia, como mercancías explotables. Entonces, tenemos algunos ejercicios que ahí pueden conocer en el informe, que hemos hecho con escuelas, y sí hay un cambio de los adolescentes en esta percepción, que no abona solo a la trata, sino a la violencia hacia las mujeres. Entonces, esa es una cosa en la que vamos a estar insistiendo que se implemente. Por ahí va el horizonte. Híjole, eso es un trabajo que es como de la gota en la piedra, ¿no? Hay que estarle dando y dando y dando, y en eso pues la constancia es la que va a ir rindiendo los frutos. Y ahora, respecto al segundo gran eje de trabajo del centro, y que también se refleja en el informe, que es este tema relacionado con lo que ustedes y otros han llamado la devastación socioambiental, ¿no? ¿Qué es lo que se informa en el informe, justo valga la redundancia, pasado? ¿Qué es lo que se reporta como la problemática detectada hasta ahora, y sobre todo lo que ustedes reportan como logros o avances? Que otra vez, pues hay una parte otra vez autogestiva, lo que la gente está haciendo a nivel comunitario en torno al manejo de los residuos, evitar uso de desechables, instalar ecotecnias, promocionar la reeducación infantil en torno a su relación con sus espacios de vida, particularmente con la naturaleza. Hay un memorial que se hizo en una escuela recuperando la voz de los abuelos, recuperando su propia visión de lo que ellos quisieran en el futuro y recuperando lo que ven ahora en torno a la toxicidad y que ha recorrido las comunidades. Y bueno, en términos de la incidencia, que les decía, siempre caminamos en esas dos vías. Una cosa es lo que podemos y lo que nos permite resistir y sobrevivir, y la otra parte es lo que le toca al gobierno, ¿no? En un ejercicio de ciudadanía y derechos humanos, pues hay un planteamiento fundamental de que se implemente un programa integral de saneamiento de la cuenca. Entonces, digamos, ese es un problema sumamente complejo, porque la visión gubernamental es sumamente fragmentada, muy fragmentada, no se ve en su totalidad. Esto viene como resultado de un proceso más largo, que es la recomendación 10-2017, ¿no? Digamos en 2011. La recomendación de la CNDH. De la CNDH, CNDH 10-2017, que es una recomendación que surge después de un proceso de queja que se hace desde 2011. Se tardan varios años en sacarla, pero digamos, se reconoce ahí por primera vez en México que hay un vínculo entre el ambiente y la salud. Eso es un primer asunto que no se había querido reconocer. Y una segunda cosa que se plantea, que es parte de las exigencias, es que las diversas instituciones del gobierno, tanto federal, municipal, empresas, sociedad civil, tienen que reunirse, coordinarse para hacer un plan de saneamiento integral, lo cual no ha pasado. No, ¿verdad? Sigue sin pasar. No, hay una simulación terrible de cumplimiento a partir de un plan de acción de saneamiento entre los gobiernos de Puebla, Tlaxcala, la Conagua, la Semarnat, porque en realidad no cumple este principio de decir, a ver,
Las comunidades hacen un planteamiento de tiene que verse el asunto de la salud, la conservación del territorio, el cuidado de nuestras semillas, la regulación de las industrias como un aspecto muy fundamental, diferenciado del papel de la microindustria, porque en el discurso también se ha satanizado mucho a las lavanderías de mezclilla, que si bien es cierto contaminan, no lo hacen al nivel que lo hace la gran industria, pero además no tienen toda la tecnología para transitar, ¿no? Entonces, en la propuesta comunitaria que hacen, que también la pueden descargar de la página del Centro Fray Julián Garcés, hace un planteamiento integral, que es el que no pasa y es parte de lo que se va denunciando. Y bueno, y como decíamos, a la par, pues también se va fortaleciendo el proceso de investigación. Ahora se ha hecho mucho de la mano con los proyectos nacionales estratégicos, con los proyectos de investigación e incidencia del CONACYT, con este equipo de investigadores que ya venimos desde hace más de 10 años trabajando, como para fortalecer pues la investigación, y es bastante fuerte porque pues hay muchísimos contaminantes en el río no regulados, hay contaminación en aire, suelo, hay impactos en la salud. Por ejemplo, la doctora Gaby Pérez Castresana de la Universidad Iberoamericana, pues habla cómo el sector más afectado ahorita en términos de leucemias y daños renales, pues es la población entre 10 y 24 años, ¿no? O sea, lo que se está quitando es el derecho a la vida de estos niños, adolescentes y jóvenes, primer juventud. Ustedes, a ver, aquí hay un par de elementos que me gustaría abundar un poquito en ellos. Nos dijiste que están trabajando con un PRONACE, que es un programa nacional estratégico, dos PRONACEs. ¿Cuáles son esos PRONACEs? Es el de agua y el de tóxicos. Y el de tóxicos. ¿No? Entonces, estos PRONACEs, para quienes nos ven y nos escuchan, pues son precisamente pues programas justamente que buscan incidir en problemáticas que son muy complejas, que atañen a sectores muy amplios de la sociedad, pero que además buscan precisamente generar soluciones, pues, o sea, no se trata como de la investigación larga, prolongada, sino además como aprovechar todo lo que ya se ha hecho y hacer aún más, ¿no? Entonces, esto me parece justamente un esfuerzo muy interesante. Nosotros también podemos un poco compartir la experiencia de con relación pues con otros PRONACEs que también están en curso, pero me quiero referir también a este otro concepto que tú ahorita comentaste, que es el de las RESAs, ¿no? Las regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Sanitarias, ¿no? Estas regiones de emergencia sanitaria, o sea, ¿quién las declara o cómo llegaron pues a esta configuración? Sí, es un proceso que se va dando a partir del encuentro con diversos territorios y sujetos de afectados ambientales, también de larga data. Y bueno, en 2019, varias de ellas, las 7 regiones, invitan a eurodiputados a venir. Le llamamos el Toxitour. El Toxitour. El Toxitour, que la idea fue que vinieran los eurodiputados a ver lo que las industrias estaban haciendo, porque para nosotros el principal responsable de la contaminación y los daños generados a las personas y también a los ecosistemas son las industrias, por el tipo de contaminantes que arrojan, ¿no? Entonces se invitan, vienen haciendo un recorrido, entre ellos está el Salto Jalisco, están las compañeras de Guanajuato, que tienen ya un agotamiento de agua y entonces hay aguas fósiles. Sí, está y bueno, también llegan a Tlaxcala, y una cosa que los diputados dicen con mucha preocupación es, nunca imaginamos que las industrias aquí hicieran eso. O sea, esto es impensable en Europa. Entonces, después de eso se empiezan a hacer unos diálogos con el entonces secretario de Semarnat, Toledo, y ellos hacen este reconocimiento de las regiones de emergencia sanitaria. Es decir, son territorios donde se superponen muchísimas problemáticas ambientales, industriales, económicas, delictivas, que afectan a la salud y que entonces urge atenderlas. En el caso concreto del Atoyac, incluso nosotros la trata la vemos como un efecto de la industrialización. Es decir, lo que hemos ido tomando conciencia en el tiempo es que donde aparece la industria se generan mercados de explotación, porque hay hombres y hay dinero, ¿no? Entonces estas regiones son espacios complejos de problemática y que para desestructurar la problemática se requieren intervenciones integrales, no fragmentadas. Así es, así es. Bueno, pues este es un esfuerzo muy complejo, del cual vamos a hablar en un ratito más de un evento que esperamos que nos dé la posibilidad también
de compartir tanto hallazgos, de sensibilizar, pero además de como de todavía dinamizar más una investigación que hay que decir, ahorita está encontrando espacios en el ámbito oficial, digamos, en el propio CONACYT, ¿no? Que da los financiamientos y todo, pero esto viene de una lucha de atrás, viene de una lucha también civil, ciudadana, organizada, ¿no? Investigadores que forman parte precisamente del PRONACE del agua, son gente que viene trabajando de por sí, que ahorita pues qué bueno que haya esta sinergia, pero que no habría este reconocimiento si no fuera por años y años y años de estar ahí machacando con estos problemas tan graves, Sí, ¿no? y es un modelo al que nosotros nos articulamos porque lo conocemos, ¿no? Es decir, también conocemos esa ciencia que viene, saca datos y se va, Sí, y exacto, entonces sí, que no publica, aporta nada, ¿no? Y nosotros decíamos, no, así eso no, también, lo que queremos es que realmente fortalezcan a los sujetos, claro, a las comunidades, y que den posibles líneas de acción e incidencia. Entonces, por ahí hemos ido en esa parte. Ahora, a nivel local sí ha sido muy complicado, muy complicado, porque el gobierno del estado, bueno, el discurso desde el inicio así fue: me preocupa la trata, me preocupa el medio ambiente. Se creó la Secretaría de Medio Ambiente con la actual gobernadora. Tuvo un discurso inicial de decir, incluso él en una reunión nos dijo, sí vemos que el pase es limitado, que no alcanza para resolver la problemática. Entonces empezamos a hacer unos diálogos, pero lo que fuimos viendo conforme avanzaba el gobierno es que todas las acciones concretas iban en contra de este planteamiento. ¿Por qué? Porque hay atracción de industria sin regulación, no se está regulando la contaminación industrial, se está culpabilizando de manera general la contaminación, es decir, todos somos culpables, lo cual es cierto, pero no diferencia responsabilidad. Es decir, de nuestras casas salen heces, orinas, jabones. La industria suelta arsénico, gilenos, toluenos, que tienen impactos cancerígenos, que tienen daños renales. Hay datos, por ejemplo, de Samuel Rosado Sodi, un economista de la UNAM, que habla entre 2015 y 2019 en términos de cánceres, pues que se muere una persona cada 2 horas y media, ¿no? Entonces, la posibilidad de diálogo con gobierno local no avanzó, no avanzó porque pues su línea es esta, del cuidado de medio ambiente, de la imagen, impulsar un tren eléctrico de 16 millones de dólares, impulsar un parque en la ribera del río solo para la ciudad de más de 100 millones de pesos, que no resuelve el problema, pero embellece para que lleguen los turistas a ver que el río está sin color, ¿no? Y bueno, una de las últimas cosas graves que pasó fue el impulso de una iniciativa de una ley para la administración de agua, que pues es mercantilizadora y privatizadora, y está en un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Justo de eso quería que fuéramos avanzando, porque a mí me gustaría mucho también compartir con el auditorio que esta problemática que estamos ahorita escuchando de parte de Emilio, pues nos atañe a los poblanos también directamente, o sea, es una división totalmente artificial y arbitraria esta de nuestros estados, porque justamente estamos compartiendo la misma cuenca de la que hemos estado hablando todo el tiempo. Entonces, su saneamiento y la recuperación de esta cuenca es un tema de absoluto interés también para nosotros. Y también es un tema de absoluto interés para nosotros porque estamos en las mismas aquí también lidiando con regulaciones, pues inadecuadas, impositivas acerca del manejo del agua, es justamente este tema de la ley del agua, ¿no? O la propuesta más bien de ley de agua que está planteándose para el estado de Tlaxcala. Tenemos por ahí una infografía pequeñita, un poco para destacar los puntos pues que a ustedes les parecen más críticos, pero vamos sobre esta como desarrollando de qué se trata. Cuando digo ustedes me refiero al equipo de trabajo del Centro Fray Julián, que no es, ya escuchamos, no es nada más una ocurrencia, ¿no? Sino que hay un trabajo consistente. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les preocupa? Que nos tiene que preocupar, porque ahí donde el vecino tiene que remojar. Como dice, cuando veas al vecino cortar la barba, es que estamos en la misma, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Emilio, cuéntanos. Sí, igual, ahorita con esto que dices de la ubicación geográfica, creo que no lo hemos dicho, pero digamos, la cuenca viene de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, de todos los escurrimientos, la Matlalcueyetl, más conocida como Malinche, y luego la parte del río Alceseca y la presa de Valsequillo, ¿no? Todo ese hueco es un ecosistema.
y conviven, ¿no? Entonces, para ubicarnos. Ahora, ¿qué pasa con esta ley y esta iniciativa? ¿Y por qué la consideramos mercantilizadora, privatizadora? Bueno, algunos habrán conocido la historia de Querétaro, donde se hizo una ley pues que pone estos mecanismos, ¿no? Medir el agua, medidores, Lo que estamos viviendo aquí en concesionar lo que ya han vivido en Puebla. Sí, lo estamos viviendo. Y entonces nosotros conocemos esa primera versión y era un corte y pegue de la ley de Querétaro. Entonces, por supuesto, dijimos no. Y bueno, el análisis lo fuimos ya haciendo junto con este equipo de científicos, con gente de investigaciones jurídicas, de ciencias de la tierra. Y bueno, cosas que nos preocuparon. O sea, se habla de garantizar el derecho humano, pero solo lo dice al inicio. Después, cuando uno revisa el contenido de la iniciativa, nunca se considera un derecho humano. Siempre se está poniendo el valor económico del agua, siempre. Por ejemplo, cuando se habla de la cultura del agua, ¿no? Se hace una definición más o menos integral. Pero al final, cuando uno lee el contenido de la ley, lo que dice es, hay que promover el menor uso de agua por la ciudadanía. Entonces, eso nos ha preocupado porque hay una parte que establece medición de agua y cuando nosotros hicimos ese cuestionamiento, lo que ellos decían, bueno, nosotros estamos respetando lo que dice la OMC, dotar entre 50 litros de agua y 100 al día. Primer cosa, que es que no es cierto, pues la OMC ha dicho que eso es debatible. ¿Por qué? Y ahí fue donde nosotros dijimos, hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si en una zona rural la gente tiene una vaca y 2 puercos, sus 50 litros de agua sí no alcanzan, pero ni para eso. Y no es un asunto de que la gente se esté enriqueciendo. O desperdiciando. Es un asunto de sobrevivencia, ¿no? Incluso de garantizarse el derecho a la alimentación. Entonces, eso es inviable para nuestra lógica. Pues lo consideramos inconstitucional porque no respeta lo planteado en la Constitución, ¿no? De garantizar por parte del Estado la asequibilidad, la accesibilidad del agua y de su saneamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué se plantea en el saneamiento? Concesionarlo. Concesionar el saneamiento y que después el que lo limpie lo pueda vender. Entonces, eso es mercantilizar. Desaparece todos nuestros sistemas comunitarios de gestión. Eso es muy grave porque en Tlaxcala y me parece que en Puebla también hay muchos lugares donde han sido las comunidades las que gestionaron la realización de pozos, la creación de infraestructura y el mantenimiento. En muchos casos es un servicio comunitario, a ti no te pagan nada por hacer el servicio. Es un encargo, es un encargo de la comunidad. Como una faena, como una Así es, ¿no? Y la tarea es que a la comunidad no le falte agua. No se trata de que si me pagas te la doy, sino no, que es el problema de la mercantilización, ¿no? Que ya en Puebla lo conocen mucho mejor que nosotros, por eso nos preocupa mucho, porque es entonces, me la pagas, te la doy. No me la pagas, no te la doy. Así es. No importando que haya problemas de salubridad, de hambre, entonces son parte de estas preocupaciones que tenemos en torno a esta ley, porque decimos, no, la empresa pues siempre va a buscar su ganancia. Y venderla a quien la pague. Y el tema de la criminalización a quienes supongan que ya lo estaba mirando, ¿no? Que hay un articulado que anticipa y dice, ¿y los que no les guste? Sí, y eso es bien preocupante porque la criminalización ha estado muy presente. En el actual gobierno, hace 8 o 15 días, una comunidad de Calpulalpan al norte se manifestó porque llevan muchos días sin agua. Ante el cerrazón de su gobierno municipal y el propio estatal toman la carretera y la respuesta del gobierno del estado fue mandar antimotines con gases lacrimógenos a mover a la gente. Y entonces cuando se pregunta a la gobernadora, pues ¿qué ha pasado? Si es que hay que garantizar derechos de terceros. El problema es que ponen eso en discusión para dividirnos a las comunidades, porque dices, pues claro, yo tengo que pasar. El problema es que nunca se dice, nunca los escuchamos, ¿no? Que tendría que ser la primera instancia. Y entonces en la ley lo que plantean es, y habrá sanciones para cualquier persona que se oponga a los planteamientos de esta ley, que es, bastante terrible. Es legalizar la criminalización, ¿no? de la protesta social ante un bien que se ha agotado no por responsabilidad nuestra, sino por las industrias. Los datos son claros, ¿no? Las casas ocupamos el menor número de agua. No, le insisto, nuestros contaminantes son los menores
Y el saneamiento también nos preocupa cómo se plantea porque se carga a los municipios. Cuando que no hay capacidad de pago por un lado y por otro es que hay empresas conectadas al drenaje municipal. Entonces, las plantas de tratamiento no han Pues servido por eso. ¿no? Claro que no. Y no puede ser así porque hoy es esta industria y mañana llega otra que produce otra cosa. No va a servir, ¿no? Entonces, el planteamiento es, no, la industria que se haga cargo de su tratamiento por sus especificaciones de producción. A la industria no se le toca en la ley. Entonces, es parte de la complejidad que tenemos en esta ley. Ahorita está parada en el Congreso. Pero eso te iba a decir, ¿cuál es el estatus ahorita? ¿Cómo va el proceso? Pues nosotros, junto con los científicos, los propios PRONACE se manifestaron. El PRONACE de Agua mandó comentarios. Está detenida. Ahorita va a concluir este periodo de sesiones. Pero no dudamos que después vengan nuevos embates para intentar aprobar esta ley. Digamos, también la federal ha estado muy detenida, ¿no? Muchísimos años, y eso demuestra los intereses por el control del agua. Y el control, la industria lo necesita, y lo sabemos, pero nosotros decimos, bueno, entonces... O sea, todo lo necesitamos. El asunto es que hay que diseñar esquemas de corresponsabilidad de otro tipo y no puede seguir ahondándose la desigualdad al respecto, ¿no? Porque de verdad es que es esto que se diagnosticó en el Toxitur, o que se dieron cuenta, más bien que atestiguaron los eurodiputados, ¿no? Respecto a que es increíble lo permisiva que es la regulación o desregulación más bien con relación a las empresas y a los bancos, o sea, todo, ¿no? O sea, por ahí, pero pasa por ahí, ¿no? Por decir, bueno, pues si tu empresa, muy bien, tu industria, pero sanea tu agua, ¿sí? A tu costo, Así ¿sí? es. O sea, no externalices tus costos, así es, ¿no? Y eso es, pues sí, capitalismo puro. Sí, y duro. Y además dejaron desmembrado a la capacidad de las instituciones, ¿no? Sí. O sea, hay instituciones como COFEPRIS que tienen áreas con 5 inspectores para pues, miles de industrias. O sea, ¿cuándo haces eso, no? Sí. Quedó desarmado y muy bien armado. La desregulación, se lo oí decir, bueno, y lo hemos comentado un montón de veces, pero me viene ahorita a la cabeza justamente un comentario en una sesión de trabajo con Andrés Barreda, ¿no? Sí. Estábamos viendo, ¿no?, los pedazos que nos ha dejado décadas, por lo menos 3 décadas de desregulación, ¿no? Y remontar esto de regreso está dificilísimo. Sí, pero es la tarea, porque lo que tenemos en juego es la vida. Exactamente. Al respecto de eso, ya casi vamos acercándonos al final del programa, pero vamos pues a invitarnos, ¿no? A invitarnos a nosotros y a que nos escuchan al segundo foro regional de avances en las agendas de trabajo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la cuenca del Alto Atoyac, ¿no? Emilio, cuéntanos un poco de dónde sale esta iniciativa y por qué nos vamos a ver ahí todos y qué esperamos que salga. Bueno, nosotros creemos que ante este poder que tiene la industria y el debilitamiento del Estado, tenemos que fortalecer nuevos sujetos, ¿no? Y la historia nos ha enseñado que los sujetos somos las comunidades afectadas, pero que hay una importante alianza con la academia sensible, ¿no? Si hay un sector que favorece nuestras luchas. Y entonces ahora lo que hicimos el año pasado fue juntar a los diversos comunidades afectadas, pero también a investigadoras e investigadores de diversas áreas, en un gran foro allá en Tlaxcala, que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a que hablaran, ¿no?, de qué hallazgos tienen. Y fue interesante porque vimos que no hay un diálogo entre investigadores, ¿no?, que falta. Entonces, este año queremos dar continuidad, fue un acuerdo del foro pasado. Entonces, en octubre 11, 12 y 13 aquí pues nos van a recibir aquí en la muy benemérita. Benemérita. Vamos a dar continuidad a ese proceso, o sea, seguir dialogando, convocando a nuevos afectados, afectadas ambientales, y a la academia, invitarle a que nos fortalezcamos, porque ahora esto se ha impulsado mucho en el marco de los PRONACES y los PRONAI, pero estamos muy conscientes que ese es pues un proceso que ahora se ha favorecido por quien está al frente del CONACYT, pero que no sabemos si siempre va a estar. Exacto. Pero nosotros sí tenemos que quedar fortalecidos para seguir dando esta lucha. Muy desde nuestra fe y este aprendizaje de las comunidades lo referimos mucho como en el pasaje de Moisés, ¿no? Él sale, sabe que hay una tierra a la que hay que llegar. Nosotros decimos, es esta tierra sin trata, sin muertes por situaciones ambientales,
pues quién sabe si lleguemos, hay que caminarle. Pues si no llegas tú, llegarán tus hijos, llegarán tus nietos, pero pues como decía también otro querido amigo jesuita, para allá vamos, para allá vamos. Así es. Emilio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Carolinos. Pues acá este programa es la casa de todos nosotros y con los que hemos coincidido en algún momento de nuestros caminares también, así es que acá nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Contigo y con el resto del equipo del Fray Julián. Y pues un saludo a todo el equipo del centro, del Cupreder, y a todos los, bueno, no, más bien del Fray Julián, y a todos los aliados que han apoyado su trabajo. Un saludo a todos ellos, a Alejandra, a todo el mundo, a toda la banda de allá. Y pues para finalizar, si me pueden poner la invitación nada más a la conferencia de la doctora Ana Lilian Martín para que nuestro auditorio la recupere en pantalla. No, la anterior, la primera invitación que va a ser en un salón de proyecciones del edificio Carolinos. Si no, bueno, la vamos a reiterar en nuestras redes sociales de Cupreder, de Carolinos, por supuesto. Y bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Esa, no se la pierdan, porque va a ser muy importante para salir de dudas o crear otras al respecto de ¿qué nos depara nuestro queridísimo volcán Popocatépetl? Pues a ustedes que nos ven por las redes de TV WAP, gracias por su atención, por su compañía, gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Gracias.